Retinosis pigmentaria GT, Retinosis pigmentaria Paraguay y Retina Panamá presentan entrevistas desde la retina de mamá. ¿Qué tal? Buenas tardes, amigos y amigas de donde nos estén sintonizando. Bienvenidos a otro programa más de entrevistas, un programa presentado por Retinosis Pigmentaria GT, Retina Panamá y Retinosis Pigmentaria Paraguay. En esta oportunidad, por la celebración del Día de la Madre, vamos a presentar a 3 invitadas súper especiales que tienen que ver en el mundo de las enfermedades y las distrofias de retina. Ya ustedes las conocerán. Bueno, pues vamos a presentar a nuestra primera invitada. Ella es Marcela Ciccioli, es una destacada experta en genética y enfermedades de la retina, es licenciada en Ciencias Biológicas y especialista en Biología Molecular Médica. Como presidenta de la Asociación de Padres de Niños con Enfermedad de Stargardt Retina Argentina, ha trabajado en la selección de pacientes y en el desarrollo de convenios de secuenciación genética para enfermedades hereditarias de la retina. Marcela forma parte del equipo de profesores del Pan American Interhead Retinal Dystrophies Group, PANRID, y representa a Argentina en Retina Internacional. Además, ha participado activamente en la Red APTA, una plataforma del Ministerio de Ciencia y Tecnología que brinda acceso a las terapias de avanzada. Actualmente, Marcela dicta la diplomatura de genética ocular para oftalmólogos en la Universidad Católica de Argentina y es profesora de genética en la carrera de médico especialista en oftalmología de la Universidad Nacional de Rosario. También ha sido consultora científica en la aplicación de Luxturna en Argentina, apoyando a los pacientes candidatos identificados a través de programas de la asociación. Con su amplia experiencia y conocimientos en genética molecular, Marcela Ciccioli es una figura destacada en la búsqueda de avances científicos y terapéuticos para mejorar la atención y el tratamiento de las enfermedades de la retina. Y el motivo por el cual, aparte de todos estos motivos que ya escuchamos, la tenemos de invitada el día de hoy es porque es madre de una paciente con Stargardt. Entonces, hola Marcela, cuéntanos un Bueno, poquito sobre ti, sobre la persona, sobre la mamá, ¿verdad? Porque muchas veces hemos escuchado todos hola. tu experiencia, ¿verdad? Como científica, y sin embargo, creo que nos ha faltado esa parte humana. ¿Cómo fue que tú te involucraste en todo lo que es la genética ocular, ¿verdad? ¿Y cómo fue para ti pues, asumir el reto de apoyar a tu hija en todo lo que estuviera dentro de tus posibilidades? Así que, bienvenida, Marcela. Bueno, muchísimas gracias, Vivian. En realidad, saquemos todos los títulos, todo el resto de lo que dijimos. O sea, en realidad, yo siempre digo lo mismo, mi conflicto de interés es que mi hija tiene una distrofia de retina, mi hija más chica. Entonces, ese es el único motivo real por el cual, a ver, yo soy genetista desde antes que nacieran mis hijos, pero la realidad es que desde el momento en que entendí que en Victoria, que es la más chica, tenía una distrofia hereditaria de retina, que era justamente hereditaria, es decir, una genética, dije, a ver, por alguna razón este ensayo está cayendo sobre mí, algo me debe estar, digamos, algo debo tener que hacer con esto. Y la realidad es que lo único importante como mamá es que uno quiere que los hijos estén sanos, que sean felices, que crezcan bien, que desarrollen sus proyectos y que sean independientes, que puedan resolver en su vida las cosas que ellos quieren hacer. Y en realidad ese es el objetivo de cualquier mamá, no de una mamá genetista, de cualquier mamá. O sea, y en realidad es lo único importante, porque lo demás es lo que podemos apoyar desde lo científico, desde el trabajo individual de cada uno, bueno, puede aportar y seguramente lo podemos utilizar para que se llegue mejor a las cosas que tenemos que hacer. Pero lo único importante es acompañarlos, entender qué es lo que está pasando en cada momento. Estamos hablando de patologías que no tienen tratamiento. Bueno, Santa Nieves tiene otra experiencia, pero la realidad es que la mayoría de los casos no tienen tratamiento, por lo tanto uno lo que hace es acompañar, y acompañar es duro, porque uno quisiera sacarse los ojos y ponérselo a los hijos. Es así de simple. No hay muchas vueltas en esto, no, o sea, uno quisiera decir, bueno, me tendría que haber tocado a mí. Y como esto no se elige, realmente no se elige, lo único que importa es lo que uno puede hacer tratando de acompañarlos, tratando de ver qué necesitan en cada momento. Yo les pido disculpas porque yo acabo de salir de un congreso y están desarmando, así que tengo un ruido de fondo que están a los golpes, pero bueno, espero que se escuche bien igual. Y
La realidad es que, o sea, para mí lo único importante es eso, y en realidad yo creo que cuando empecé con el diagnóstico de Vicky, lo único que rogaba es que ella fuera independiente. Victoria tenía 8 años cuando se hizo el diagnóstico de ella, tiene 31 ahora, así que llevamos un largo tiempo de recorrido. Y bueno, los que la conocen saben que es perfectamente independiente, que yo creo que era lo que rogábamos desde el inicio. Por supuesto, apoyamos todo lo que ella quiera hacer y todo lo que necesite, pero se las arregla fenómeno, porque justamente el objetivo fue siempre decirle, bueno, muy bien, no hay ninguna dificultad en que vos hagas lo que vos querés hacer. Vamos a buscar la manera de que puedas hacerlo. Vamos a buscar la manera de que vos puedas apoyarte en lo que haga falta, el dispositivo, la ayuda, el soporte, o lo que sea que necesites. Entonces, básicamente, el techo, no le pusimos techo, dijimos, haz lo que quieras hacer, como vos quieras, y vemos la forma en que podemos ayudar. Y la verdad es que es lo que hizo. Fue una carrera universitaria, trabajó desde muy jovencita, es más, trabaja en discapacidad, porque además es militante de la causa. Entonces, realmente yo creo que uno lo que tiene que hacer con los hijos es acompañar, quererlos y acompañarlos, nada más que eso. Tengan o no tengan una dificultad de este tipo. No sé si con eso más o menos contesto decir, por eso digo, no tiene que ver con la profesión de cada uno. Si uno además puede aportar, fantástico. Pero un contador en una asociación de pacientes también apoya. Claro, y dentro de todas esas capacidades que tú ya tenías científicas desde antes, ¿verdad? Pues lograste ver esta situación de tu hija y apoyarla de la mejor manera, porque muchas personas pudieron haberse quedado, pues, frías, por decirlo así, con una situación de estas, ¿verdad? Muchas personas tal vez no tenían la resiliencia o la capacidad de asumir este reto, ¿verdad? Con sus hijos, ¿verdad? Pero nuestras tres invitadas de hoy, y tú, Marcela, han tenido esa resiliencia, esa capacidad de transformar todas estas experiencias negativas que han pasado con la vida de sus hijos y cambiar la vida de muchas personas más, ¿verdad? Entonces, ahora pues ya sabemos, ¿verdad? Tu único conflicto de interés que tu hija tiene enfermedad de Stargardt, ¿verdad? Pero cuéntanos cómo esto ha impactado en la vida de otras madres de pacientes también, de pacientes con Stargardt y otras distrofias de retina, y en la vida de los propios pacientes. Cuéntanos un poquito más. Bueno, nosotros instrumentamos, en primer lugar, al armarse la asociación, obviamente nos juntamos con otras personas que tenían, o que tenían alguna de estas distrofias de retina, o sea, que eran pacientes o que tenían hijos o familiares que eran pacientes. Entonces, inicialmente nos vimos en la necesidad de cada uno de exponer qué era lo que le pasaba, qué era lo que se necesitaba, y al principio era toda una cuestión más que nada de catarsis, es decir, donde todo el mundo contaba lo que le pasaba, y bueno, y trataba de ver de qué forma podía interactuar con los demás, movilizando la propia experiencia. Lo fuimos sistematizando con el tiempo, y al desarrollar el tema de los diagnósticos genéticos y demás, o sea, obviamente, hubo que instrumentar, por ejemplo, el tema del asesoramiento genético, que claramente, por supuesto, es una responsabilidad profesional, pero que justamente, bueno, vengo de un congreso donde se habló muchísimo de este tema, y es la forma en que uno plantea el asesoramiento genético, tiene que ser siempre desde la empatía. Cosa que, obviamente, siendo mamá de una paciente, cuando uno está hablando con la mamá de un paciente, obviamente se establece naturalmente, porque uno sabe por lo que está pasando la otra persona. Sabe qué es lo que del otro lado está viviendo, cuáles son los miedos. Entonces, obviamente, si eso significó que, bueno, que ese espacio de explicarle a alguien el resultado de un diagnóstico genético, al mismo tiempo fuera un espacio de acompañamiento de esa persona, de esa familia, de tratar de manejar la tranquilidad, de tratar de decirles, bueno, a ver, ya pasamos por esto, calmémonos, empecemos de nuevo, veamos qué hace falta hacer, qué te falta, qué es lo que no tenés, qué es lo que no se te ocurrió, o qué se te ocurrió que nos puede servir a nosotros también, porque a ver, todos inventamos la pólvora para acompañar a nuestros hijos en algún momento, es decir, en algún momento tuvimos que salir a inventar cómo resolver un mapa de geografía, porque, qué sé yo, porque era un esfuerzo que era innecesario. Entonces, en algún momento tuvimos que hacer esto. Entonces, en realidad lo que fuimos haciendo fue poner la oreja, escuchar al otro,
ver por dónde viene y empezar a acompañar desde ese lugar. Y eso significó que tuviéramos una acción uno a uno con la gente que no es común. Es decir, muchas veces en las asociaciones uno tiene, terminan formando parte de un grupo de gente que hace un montón de cosas, pero al tener que darle un diagnóstico genético, claramente el diagnóstico clínico se lo dan los médicos, al tener que darle un diagnóstico genético uno tuvo que establecer un vínculo personal. Entonces ese vínculo personal se mantiene con mucha gente. Tanto es así que no tenemos días y horarios, o sea, todo el tiempo nos escribe alguien, o todo el tiempo nos llama alguien, porque digamos, realmente, si pasó tal cosa, o evolucionó la patología, o está en un momento de bajón y necesita hablar con alguien en ese momento. Es decir, algunos los tenemos que derivar, porque obviamente lo que requieren es un tratamiento, es un seguimiento profesional. Otros es simplemente poder hablar en el momento de hacer un poco de catarsis, salir de ese lugar y decir, bueno, me quedé tranquila, ya sé cómo seguir, y bueno, y vamos. O encontré esta manera de resolver. O sea, la asociación es eso, es decir, ya pasamos por esto, la experiencia nuestra tiene que servir para otro, nadie tiene que transcurrir esto solo, no hay por qué transcurrirlo solo, y la experiencia de uno le sirve a los demás. Es compartir lo que vinimos haciendo, e inclusive compartir los errores que cometimos, que por supuesto cometimos un montón, porque tuvimos que aprender cómo se hace esto. Es decir, no veníamos desde el lugar de ver cómo manejar un tema de discapacidad en una familia donde no había otro que la tuviera. Entonces, en la práctica, hubo que aprender, hubo que pegarse la nariz contra la pared, decirle, disculpame, no sabía cómo hacer esto, ahora entendí cómo es y ahora cambio la forma, y es así. Y la verdad es que a esta altura del partido es ella la que nos dice a nosotros cómo quiere que hagamos las cosas, o de qué manera le resulta más útil, o cuando le molesta algo que decimos de una determinada manera, porque digamos, como ella lo tiene absolutamente incorporado, los que metemos la pata somos los demás. Porque, a ver, es lo más común que alguien en una patología de retina dice, ¿y cómo ves? Y qué sé yo, ella es la que ve de esa manera, yo veo de otra. Entonces, o sea, ¿cómo ves? O sea, ¿cómo ve ella? Lo explica ella. ¿Sí? Entonces, anticiparnos a eso es un error. Porque nosotros estamos tratando de explicar algo que no nos pasa. Por ejemplo, un error común que hacemos es nosotros cuando hablamos de discapacidad. Yo no tengo discapacidad, yo no tengo el derecho de ponerme en el lugar de alguien que lo vive en carne propia y decir nosotros las personas con discapacidad. Yo no tengo que decir eso, es un error, está mal. No puedo ponerme en ese lugar y no corresponde que lo haga. ¿Sí? Pero esas cosas se aprenden sobre la marcha. Ahora me retan, por supuesto, porque además es muy teórica en esto y lo tiene clarísimo, me dicen, a ver, vos no podés decir esto, vos no podés hacer lo otro. Y la realidad es que a esta altura del partido la que aprendo soy yo. Y está muy bien que sea así. Así que, nada, es decir, es ponerse en el lugar del otro, escuchar, transmitir la experiencia propia, escuchar la del otro, ver lo del otro, qué es lo que nos sirve, y acompañarnos. Ese es el objetivo. Y obviamente estamos matándonos para llegar a la terapia, pero independientemente de eso, nadie puede perder un solo día, un solo minuto de su vida esperando la terapia. Tiene que trabajar el día de hoy con lo que hay y hacer el día de hoy con lo que hay, utilizando todas las ayudas que les sirvan, pero no pueden perder 15 minutos de su vida pensando que van a esperar a la terapia para hacer su proyecto. Ese es el asunto. ¿Sí? Es decir, cuando llegue la terapia, además, veremos si la quieren aplicar, porque además van a ser adultos y van a decidir ellos si quieren o no aplicarse. Pero en la práctica, a esta altura del partido, nosotros luchamos para llegar, porque somos los padres y lo queremos curar, eso está clarísimo. Pero por otra parte, es decir, nadie puede. Yo cuento siempre una anécdota. Cuando se aplicó la primera terapia, cuando se empezó a aplicar en el ensayo clínico de la primera terapia génica para Stargardt, que después no se continuó, 2011, estaba programado que en 2014 esa terapia si funcionaba como todos esperaban, que no funcionó, si esperaba como todos esperaban, como todos ansiábamos que pasara, para el 2014 se podría aplicar para todos. Y yo me acuerdo que en un momento Victoria, que estaba teniendo un bajón visual importante, y lo notaba y lo estaba padeciendo claramente, porque tenía, o sea, como todo, cada bajón hay que volver a adaptarse, me dijo, yo me quiero tapar con una sábana y que me despiertes en 2014. Y yo dije, esto no puede volver a pasar. Y me quedó grabada esa circunstancia. Yo no sé si ella se acuerda de esto, pero a mí se me quedó grabado a fuego. No puede perder un minuto de su vida esperando que pase algo que no sabemos cuándo va a pasar.
se acabó la información de este tipo. Digo, a esta altura del partido, la información que le tenemos que dar es cómo tiene que hacer ella mañana para ir al colegio y resolver en la escuela lo que necesita. Mañana, cómo tiene que hacer lo que necesite para viajar sola sin ayuda. A ver, ¿de qué manera la podemos orientar? Es decir, esa experiencia que yo en algún momento se lo dije, me dice, no me acuerdo, a mí se me grabó a fuego, porque dije, a ver, no podemos cometer el error de, por estar luchando tan denodadamente por llegar a algo, impedirles vivir el hoy. No puede pasar eso. Es decir, tienen que lograr vivir hoy con lo que hay y resolver hoy con lo que hay y entrenarse hoy con lo que haya que necesiten para poder resolver. Y si además tenemos la terapia y además lo podemos curar, hicimos todo lo que teníamos que hacer en la vida. Okay. Me parece que ese es el criterio. Qué interesante, ¿verdad? Y también lo que hablábamos pues al principio. Es increíble cómo la resiliencia, cómo asumir este reto para ciertas personas, en este caso ciertas madres, ¿verdad? Tuvo un impacto en la vida de tantas más, ¿verdad? Porque ahorita ya ustedes han aplicado Luxturna, hacen los exámenes genéticos, le dan asesoramiento a las personas, están ayudando a todo un país. Empezamos con los diagnósticos genéticos en realidad en 2012. Y Victoria fue la primera secuenciada, que no se secuenció acá en el país, se secuenció afuera en un centro de referencia, y a partir de ahí fue el control positivo para todos los exámenes de genética que se hicieron en el país, por lo tanto puso el bracito para que le sacaran sangre en todos los demás, pobre, porque pasó a ser el control positivo de todos los estudios. Y bueno, tenemos prácticamente 800 pacientes ya secuenciados. Se les dio la devolución del estudio genético a cada uno, y los que faltan es porque sencillamente todavía no pudimos sentar la hora y media que lleva a hablar con cada uno para poder explicar eso. Estamos muy contentos, en 2018 pudimos hacer participar un grupo de jóvenes de Argentina, 10 pacientes de otra patología, de neuropatía óptica de Leber, en un ensayo clínico que se hizo en China. Es otra enfermedad, es otro gen el involucrado. Ustedes piensen que las distrofias de retina estamos hablando de casi 400 genes que se testean. Es decir, cada uno, y las enfermedades son por uno solo, entonces, en la mayoría de los casos. Entonces y es muy difícil, en el fondo de ojo no se puede identificar cuál es el causal. Y las terapias en general vienen en relación con cada uno de estos genes. Entonces hay que sí o sí identificar a los pacientes, porque si no los identificamos no son candidatos a nada, no pueden participar de ningún ensayo clínico, no son candidatos a ninguna terapia posible. Bueno, estos chicos ya estaban secuenciados, estaban dentro de la asociación, estaban secuenciados, aparece este ensayo, hicimos un convenio con el Ministerio de Ciencia y Tecnología de la Nación para que nos acompañara en este trabajo de evaluar esa tecnología, porque ustedes imagínense lo que significa para nosotros en Argentina pensar que vamos a mandar a 10 adolescentes a China, que no hablan chino, por supuesto, a gatas alguno hablaba inglés, más a su madre o a su padre acompañándolo porque no veían nada, entonces imagínense que tampoco hablaban chino y tampoco hablaban inglés, entonces era toda una movida importante en la cual realmente teníamos que estar seguros de que estaban participando de algo que era seguro. Por eso fue tan importante pasar por, yo siempre digo de la doctora Arzuaga, de la Comisión Asesora de Terapias Avanzadas, fue maravillosa, ella generó esta comisión REDAPTA, que es la de pacientes, de asociaciones de pacientes para terapias de avanzada, y la comisión asesora de investigadores de terapias de avanzada, con lo cual esta comisión termina siendo de consulta para las asociaciones de pacientes. Es decir, nosotros lo que dijimos es, esto nos parece viable, pero díganos ustedes si están de acuerdo. Y no empezamos a trabajar con la gente de China hasta que ellos nos dijeron, ok, nos parece que funciona. A partir de allí empezó la lucha con la gente de China, que fueron fantásticos, hicieron todo como corresponde. A ver, hay ensayos en China que no son los adecuados, por eso no lo promovemos en general, hay que analizar uno por uno. Esto no es sencillo, no lo puede decidir uno. Y además de todo, si uno participa en un ensayo clínico, lo primero que tiene que saber es que es gratis, ¿sí? Porque uno está poniendo el cuerpo. Si a uno le cobran, no tiene que entrar. Yo lo aclaro porque es importante, la gente se engancha con las colectas porque fulanito quiere ir a no sé dónde. No, si hay que pagar y está en ensayo clínico, de ninguna manera hay que pagar, ¿sí? Porque uno está poniendo el cuerpo para él. Entonces, la realidad es que estos chicos ingresaron en una fase 3,
le fue muy bien, realmente le fue muy bien. Hoy aquí en el Congreso estábamos mostrando los videos donde se fueron con el bastón blanco y están andando en bicicleta, y siguiendo sus carreras universitarias, han tenido una recuperación excelente, cada uno desde donde partió. O sea, no están todos igual, porque no estaban todos igual cuando se fueron, unos veían más, otros veían menos, obviamente, pero ha sido muy exitosa la terapia. Así que esto ha sido muy importante para nosotros, y ha sido muy importante el modo de armado, porque nosotros pertenecemos a países de bajos y medios ingresos. Por lo tanto, pertenecemos a países a los que les cuesta horrores poder participar en algo como esto y lograr llegar a una terapia y demás. Por lo cual esto es importante, instrumentar los mecanismos que nos permitan acceder a nosotros también. Y esto es una batalla que tenemos que dar desde Latinoamérica. Es muy importante que se entienda en todos lados que trabajamos bien, que tenemos buenos cirujanos, tenemos buenos médicos, tenemos buenos genetistas. No logramos muchas veces que hablen entre ellos, pero eso es un trabajo nuestro en cada lugar, y tenemos posibilidades de acceso. Y después de esto, nosotros ya habíamos identificado pacientes para maurosis congénita de Leber, que es otra patología diferente. Entre el año 2015 y 2016 habíamos identificado los primeros pacientes. Bueno, cuando se aprobó la terapia en 2017, y cambió la farmacéutica que iba a aplicar fuera de Estados Unidos, bueno, fue bastante difícil llegar al momento actual, pero finalmente logramos que nuestra agencia regulatoria aprobara. En Argentina no se ha hecho por uso compasivo, sino que se hizo registrando la terapia en Argentina. Ya tenemos 2 pacientes aplicados, y tenemos la buena noticia que en 15 días vamos a aplicar al nene más chico que tenemos por ahora, que tiene 12 años, pero están en trámite, uno de 4 y una de 8, así que tenemos la expectativa de que salga muy bien. Así que estamos muy contentos. O sea, me tocó venir a este congreso y que la mamá me avisara que ya tenían fecha mientras estaba yendo para el aeropuerto. Así que esta noticia es fresquita. Así que vamos a aplicar al tercero en 15 días. A ver, el tema de que los pacientes estén registrados, estén correctamente registrados, que las bases de datos estén anonimizadas, que los datos genéticos no circulen por la web, esto es central. Es muy importante que esto se haga como corresponde, porque si no se corre el riesgo de que a lo mejor una aseguradora de salud decida que no quiere tomar a alguien en prevención de que no quiera pagar una terapia. Esto no es una broma. O que alguien no quiera tomar a alguien pensando que se va a poner peor de la vista. Es decir, la realidad es que no son datos que tengan que circular por la web, son datos que son privados del paciente y que por ley son datos sensibles. Es muy importante que esto sea adecuadamente cuidado por los pacientes, y que los pacientes sepan que esto se tiene que cuidar, y que las asociaciones de pacientes sepan cómo se tiene que cuidar. Podemos hacer un montón de cosas, pero tenemos que tener mucha precisión con este tipo de cuestiones, porque si no corremos el riesgo de que los datos los esté usando alguien que no sabemos quién es. Y eso es un problema. Y es un problema que se pone en discusión específicamente, ya les digo, que no es un congreso específicamente de genómica, y específicamente de cómo manejar el tema de los datos genéticos de los pacientes, y el principal problema que tenemos son las plataformas gratuitas que se quedan con los datos, y después no sabemos qué pasa. No es un tema menor. Es un tema bastante importante que nos acabas de explicar, ¿verdad? Y también a las madres, ¿verdad? De la importancia del test genético, de la importancia de conocer cuáles son las condiciones de participar en un ensayo clínico, la importancia de guardar la confidencialidad de la información, ¿verdad? Cosas que desde tu experiencia, pues, has podido darte cuenta, ¿verdad? Y que, pues, con toda la autoridad del caso, pues, nos la compartes a nosotros, ¿verdad? Entonces, pero el tema central es compartir esta información, que las asociaciones sepan esto y lo puedan compartir. A ver, cada uno apoya desde su lugar, es decir, vos sos psicóloga, Santa Nieves es farmacéutica, Carla es abogada, todos tenemos expertise que son útiles para esto. Es decir, lo que tenemos que pensar es cómo nosotros podemos, es decir, qué es lo que nosotros sabemos que puede servir. Es decir, las asociaciones de pacientes nos nucleamos porque tenemos un problema en común. No porque no nos elegimos por ninguna otra razón. Estamos allí porque tenemos un problema en común, y lo que hacemos es poner en común lo que cada uno sabe para poder
para poder avanzar más rápido, porque lo que nos importa es solucionar nuestros problemas en común. Entonces, por eso es que tenemos que ser inteligentes en esto y capitalizar el valor de cada uno. Es decir, yo entiendo que por ahí, obviamente, yo tenía la ventaja como genetista de leer un paper de genética y entenderlo, ¿sí? Pero no soy la única que puede hacer eso. Pero de repente, sobre la ley de protección de datos personales, seguro que Carla sabe mucho más que yo. Entonces, a ver, en estas cuestiones lo que tenemos es que entender cuál es nuestra fortaleza, cuál es nuestra debilidad y compartir eso. Es decir, eso es central. En esto no podemos ser egoístas, nosotros tenemos que ser egoístas inteligentes. Tenemos que trabajar para llegar en conjunto, tenemos que llegar. Es decir, nosotros armamos la asociación nuestra inicialmente con chicos que tenían Stargardt, porque éramos mamás de chicos con Stargardt. Duró 15 minutos la exclusividad, porque a los 15 minutos teníamos gente con retinosis pigmentaria, gente con atrofia óptica, gente con otras patologías, otras distrofias de retina, que necesitaba lo mismo que nosotros. Entonces, a esta altura del partido, yo estoy feliz de que los pacientes puedan aplicarse el Luxturna, aunque a mi hija no le sirva el Luxturna. Porque esto ayuda a que en algún momento salga la de ella. ¿Sí? Estoy feliz de que se pueda participar en un ensayo clínico para ND4, que es neuropatía óptica de Leber, porque esto ayuda a que se agilice el trámite de las otras. ¿Sí? Entonces, la ciencia no es lineal, nadie va recto. Es decir, todo ayuda. Entonces tenemos que apuntalar todas las opciones. Ese es el objetivo, por lo menos desde mi lugar. Claro, muchísimas gracias, Marcela, de veras que un aplauso de pie para toda la labor que has hecho, ¿verdad? Tocaste un punto muy importante que es de no ser egoístas, ¿verdad? Ser egoístas inteligentemente, podemos ser egoístas con nuestros datos, ¿verdad? Con los que hay que ser cuidadoso no es ser egoísta. Exacto, usar la confidencialidad en cosas que realmente lo ameriten, pero así como tu trabajo, como el de nuestra próxima invitada, el de las 3 invitadas de hoy, pues es un trabajo muy importante, ya que no se quedaron solo como cómo le voy a ayudar a mi hija o a mi hijo, sino que vieron más allá de esto, ¿verdad? Se juntaron con más madres, con más personas con este tipo de diagnósticos, empezaron una iniciativa, ¿verdad? Que ha tenido impacto en la vida de muchas personas. Entonces, un aplauso de pie para ti y pues nos vas a acompañar a las preguntas, ¿verdad? Ok, muy bien. Para parte 2, dale like, suscríbete y comparte.